tengo la posibilidad de afirmarle que vamos a hablar con un tipo que tiene, si hay alguien que debe tener ADN de pincha, por todos lados le debe aflorar. Así, lo voy a hacer medio corto, el tiempo es muy tirano, nosotros estaríamos acá varias horas más. Es el hijo, ni más ni menos que de quien fue psicólogo, médico, te diría una especie de gurú, un educador. Un educador. Ahí lo definiste mucho. Lo de gurú era algo más simpático, por supuesto. Pero acompañaba a aquel plantel recontra multicampeón de todo, el señor Roberto Marelli. Nosotros estamos en comunicación con uno de sus hijos, con Sergio, que es escritor, periodista, poeta, abogado, o sea, y es pincha. Sí, además. Entonces, le puedo afirmar al pueblo, y escribió un libro, que ahora nos va a contar también. Al pueblo Pincharrata está en comunicación telefónica el señor Sergio Marelli. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido acá, hay una escuela. Buenas noches, ¿cómo anda? Qué alegría, muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué lindo, bueno. Aparte, dentro de todos los datos, Sergio, si no me equivoco, cuando se inauguró la biblioteca en el Colegio de Estudiantes, llegó con una camioneta con libros, ¿no? Exactamente, libros de la biblioteca de mi padre. Unas reliquias tremendas. Sí, así que lo que incorporamos con muchísimo gusto a la biblioteca, con la esperanza de que, son leídos, que sean leídos. Exactamente. Y bueno, y que cumplan esa función, que los libros estén vivos y lleguen a los lectores, ¿no? Exactamente. Y entre esos libros que llegaron a la escuela, el de tu papá. Claro, sí, un libro que recreaba esa etapa maravillosa, ¿no? Esa etapa gloriosa del Estudiantes campeón del mundo, contando cómo se fue formando ese equipo, cómo se fue integrando, cómo apostaron por un sueño. Ustedes hoy cuando hablaban, se referían a la condición de mi padre, al papel, al rol que jugó en aquel equipo. Yo diría que fundamentalmente era un soñador, ¿no? Alguien que pertenecía a esa reducida e inextinguible estirpe de los hombres que sueñan y que son la sal del mundo, ¿no? Y soñaba que otro mundo es posible, un mundo más profundamente humano, y que con el trabajo solidario de los hombres podía alcanzarse ese mundo. Y creía que esto también era válido dentro del ámbito del fútbol. Por eso cumplió un papel muy gravitante en el armado del espíritu del Estudiantes campeón del mundo, ¿no? Ayudando a afianzar el espíritu del grupo, a fortalecer los lazos entre dirigentes y jugadores, y sobre todo ayudar a convencer a todo el equipo que podía proponerse el más alto de los sueños y terminar alcanzándolo, ¿no? Como ocurrió inolvidablemente aquel 16 de octubre de 1968 que todos recordamos, ¿no? Tal cual. Una fecha patria para los pincharratas. Y lo que hubiera sentido si hubiera visto una escuela en Estudiantes, ¿no? Los chicos, jugadores de fútbol yendo a una escuela dentro del club, el único club de la Argentina, creo que se hubiera sentido tan orgulloso. Sí, sin duda, porque eso es fundamental. Y está muy bueno que se haya incorporado eso de la escuela y la identidad pincharrata, porque uno ya al Club Estudiantes de La Plata indudablemente también lo asocia con eso, con la educación, ¿no? Que no es otra cosa que apostar al futuro, y de eso se trata, ¿no? Exactamente. Vale la pena también, si me permite, rescatar aquí ese papel fundamental del Pelusa Bedogni, ¿no? Tremendo. Que gran jugador y gran provocador de esto tan importante que es motivar a los chicos para que estudien, a los jugadores, para que se completen como personas con la educación, ¿no? Yo siempre le digo, creo que merece ser subrayado. Siempre le digo a Pelusa que espero algún día podamos cumplir el sueño de ponerle el nombre de la escuela, o sea, a la escuela de Pelusa, ¿no? Bueno, eso sería un acto de justicia, ¿no? Totalmente. Porque además de todo, o digamos sosteniendo toda esta condición, es un ser humano maravilloso, digno de tiempos mucho más humanos que estos tiempos que nos tocan vivir. Exactamente, sí, y digno también, aparte, y
y un reflejo de estudiantes, ¿no? Sí, sí, absolutamente, porque encarna, bueno, hoy hablaban con Sebastián, bueno, Sebastián en eso es una figura muy, muy emblemática, pero encarna eso que uno a priori ve como que es ser de estudiantes, ¿no? Que es esa laboriosidad tras un proyecto, esa tenacidad, esa secreta voluntad de llegar, pero no de llegar de cualquier manera, sino de llegar a través del trabajo en equipo, eso que dejó tan sentado su beldía, ¿no? Exacto. ¿Qué es eso? El laburo minucioso, cotidiano, la puesta entera detrás de un proyecto, ¿no? Sí, aparte digo, en este sentido, bueno, digo, por ahí la última preguntita relacionada con tu papá, antes de hablar de Sergio, vamos a la última, Roberto, digo, lo que habrá sido ese plantel que hasta el médico quedó en la historia, ¿no? Porque por lo general nunca termina de pasar, digo, cuando uno trata de explicar qué fue lo que pasó en esa época en Estudiantes, con hablar de tu viejo nada más, uno después puede entender el resto, ¿no? Digo, esa frase que le dice él al plantel de los Beatles, no sé cuántas veces la habrás escuchado, yo cada vez que la escucho no lo puedo creer. Claro, bueno, ahí tenés, ¿no? Todos eran valiosos, ese es un equipo es bueno, no me gusta mencionar como mecanismo, pero digamos, es una orquesta, exactamente, donde todos los instrumentos tienen un color y donde la orquesta nace de eso, de la sincronía de todos los elementos que le integran. Y eso me parece que emblematizaba al Estudiantes campeón del mundo, ¿no? Un equipo en el sentido íntegro de la palabra, donde cada uno se sentía necesario, donde el aporte de cada uno no solo era útil, sino que era indispensable. Exactamente. Y volviendo, cuando hablamos digo, de aporte no sí, hablamos únicamente de las posibilidades futbolísticas que tenía cada uno de ellos, obviamente, sino en la necesidad de sumar el hombro y de poner el espíritu detrás de eso, ¿no? Tal cual. Digo, y detrás de ese hilo conductor que te habrá llevado a compartir miles de anécdotas escuchándolo a tu viejo, escribiste un libro sobre la bruja, o sea, como para completar la trayectoria del apellido Marelli. Digo, ¿te animaste a escribir un libro? ¿Qué implica, Sebastián, en la historia de Estudiantes? Mira, en una sociedad que sacraliza el éxito, ¿no? El llegar y quedarse en la cima a cualquier precio, a mí siempre me atrajo profundamente el caso de los que, pudiendo quedarse a las alturas, deciden volver al lugar en el que siente que tiene las raíces, ¿no? Y en el caso de Verón, de Sebastián, es alguien que podría haberse quedado en el Olimpo futbolístico, en el círculo donde juegan los elegidos del fútbol mundial, ¿no? En el circuito de los equipos de élite que todos los futboleros siguen por televisión en el mundo entero, y que sin embargo, estando en la plenitud de su rendimiento futbolístico, en un momento decide volver a Estudiantes, que es a los arrabales, a la querencia, ¿no? Al lugar que forma parte fundamental de su identidad como persona. Bueno, ese itinerario a la inversa del que podría dictar la ambición o los sueños de cualquiera, bueno, es algo que a mí me fascinó y que me llevó hace ya 8 años más o menos a escribir con admiración y con cariño ese libro, ¿no? Y Estudiantes es un poco así como una cosa de bruja, ¿no? Sí, porque volvemos a lo que decías recién, ¿no? Eso que tiene de inexplicable esa zona de misterio y que tiene que ver, si se quiere, bueno, con la brujería aquí en el sentido de Verón. Y yo en el caso de Sebastián, vos fíjate, yo no hablaría de despedida, ¿no? Porque hay jugadores que no se despiden nunca porque ya forman parte de la historia del club, ¿no? Porque son el club. Y el caso de él, como el de su padre, es así, ¿no? Son un emblema entrañable de lo mejor de la historia de Estudiantes. Totalmente. Por eso se puede hablar de final de ciclo, ¿no? Como jugador, como dirigente, ¿no?
Es un que no hay ciclo que compartimentos. recordaremos con alegría y gratitud, pero no hablaría nunca Claro. de despedida en el caso de ellos. No, porque aparte en el caso de Sebastián no hay compartimentos, no hay un Sebastián jugador, un presidente, es todo él en ese Claro. sentido. Y aparte, como subrayaron hoy en la entrevista que le hicieron, el carácter de hincha, ¿no? De hincha Exacto. entre los hinchas. Tal cual. Sí, Tal cual. sí, sin duda. Te hago una difícil, Sergio, para despedirte. Digo, a ver si por ahí, cuando uno no lo agarran preparado, medio como que digo, imaginemos que en tu rol de escritor tenés hasta ese acento arrabalero, digo, en términos de que sabemos que tu viejo escribía tango, todo. La difícil sería como, bueno, a ver, ¿qué es Estudiantes? Ah. Es muy difícil, viste, explicar lo que llevas en la memoria afectiva. Sabés que lo tenés ahí, sabés que te alimenta, que te nutre. Es lo mismo que me dijeras, a ver, contame la infancia. Claro. ¿Qué es la infancia? Y yo lo veo Estudiantes que está ahí, es inescindible de mi infancia. Entonces lo que te puedo decir para mí que Estudiantes es una parte sustancial de mis sentimientos. Si vos me pedís una definición, me pedís que lo pase al plano de lo racional. Para definir algo hay que estar fuera de lo definido, ¿viste? Y en el caso de Estudiantes, como en el de cualquier sentimiento, la definición se hace muy difícil porque tiene que ver no con la lógica, no con lo conceptual, sino con lo sentimental, ¿viste? Yo ubico a Estudiantes ahí, en ese plano oscuro por lo difícil que es contar, mencionarlo, traducirlo en palabras, pero muy claro porque tiene que ver, insisto, con esos sentimientos que se forjan en la infancia y por haberse forjado en la infancia son inmunes a los años, son indestructibles con el tiempo, ¿no? Yo te diría que es eso. Estudiante forma parte de mis sentimientos más preciados porque está ligado profundamente a mi infancia y bueno, y a mi vida de adulto, ¿no? ¿Ves como que se llevó la pelota al costado? Nos dejó. Tengo así como esa pequeña bronca de no poder seguir conversando con Sergio por esas cuestiones del tiempo. Pero pero ahora tranquilo porque eso está confirmado. Le vamos a decir, Sergio, tenés que elegir, después vas a seguir el comunicado. Elegí qué miércoles podés venir a acompañarnos, porque verdaderamente sería muy interesante que venga a poder conversar con nosotros acá a las 2 horas en vivo acerca tenés que venir a dejarnos con esta sensación sí, de estar un poco en las nubes. Exactamente. Eso primera medida, pero lo otro que me interesa también es el libro Juan Sebastián Verón, Cosa de Brujas, si está la posibilidad de conseguirlo y dónde podríamos acceder a él. Mira, lo editó Corregidor, que es una editorial que tiene distribución en todas las librerías, no sé actualmente, viste cómo es que las miríadas de libros que se publican mensualmente hacen que unos sepulten a los otros con una rapidez vertiginosa. Pero la editorial es Corregidor y si no lo tiene el librero en ese momento, encargándolo, lo pueden conseguir. Bueno. Pero y en cuanto a lo otro, en cualquier momento coordinamos y con mucho gusto voy a esa radio que a mí me resulta muy entrañable porque durante un tiempo hice también programas ahí, así que para mí la 221 también es una radio entrañable. Pero Sergio, es como te dijo Gaby, cuando vos nos digas, venís. Coordinamos con mucho gusto, claro. Va a ser un gusto escucharte acá sentado con nosotros. Igualmente para mí estar con ustedes. Bueno, queríamos conversar con Sergio Marelli, lo hicimos, y la verdad nos llevamos, hicimos una preventa, preventa. Si quieren más, van a tener que esperar capaz que unos 15, 20 días, lo vamos a tener sentado aquí con nosotros conversando largo y tendido. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo fuerte y gracias por el llamado.